Muy buenos días y muchas bendiciones a nuestra querida familia de Let Ministry. Habla contigo Licenit Polanco y quien te invita cada mañana a poder estar a solas con Dios. Aquí estamos nuevamente reanudando nuestras transmisiones. Ayer estuvimos fuera de nuestra transmisión diaria. Ya lo había anunciado que iba a estar predicando para una iglesia en República Dominicana y compartimos el link, el enlace para que ustedes también pudieran conectarse con nosotros en la transmisión con la iglesia de Piantini, a los cuales le agradecemos muchísimo la invitación que se nos hizo para poder compartir con ellos la palabra de Dios. Y nuevamente aquí estamos como cada mañana, trabajando arduamente, estudiando, buscando, ¿verdad?, todos los medios para que ustedes puedan conectarse con Dios. Y qué bueno que estamos en su presencia para poder lograr nuestra transmisión, a la cual buscamos la dirección del Espíritu Santo para que sea Él quien nos conduzca a través del camino de la verdad y nos pueda hacer tener una experiencia, que es lo que buscamos, una experiencia única con el Señor. Así que buenos días para toda la familia, para todos los que se están conectando con nosotros. Bendiciones muchas tengan todos ustedes en el día de hoy. Comparto con ustedes las hermosas palabras del Salmo 85 acerca de el dulce perdón de Dios. Y dice aquí: fuiste propicio a tu tierra, Señor, hiciste tomar el cautiverio de Jacob, perdonaste la maldad de tu pueblo, cubriste todos sus pecados, reprimiste toda tu ira, te apartaste del ardor de tu enojo. Restáuranos, Dios de nuestra salvación, cese tu desagrado hacia nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Entenderás que tu ira de generación extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, Señor, tu infalible amor y danos tu salvación. Escucharé lo que hable Dios el Señor, porque promete paz a su pueblo, a sus santos, para que no se vuelvan a la insensatez. Ciertamente su salvación está cerca de quien lo reverencia, para que habite la gloria en nuestra tierra. El amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotará de la tierra, la justicia mirará desde el cielo. El Señor dará también el bien y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia irá delante de Él y sus huellas serán nuestro camino. Tremendo salmo que el Señor nos ha dado, con tremendo mensaje para que nosotros podamos entender otro ángulo de la obra magnífica de lo que es el perdón y el amor de Dios. Así que en esta hora nos unimos en oración por todas las peticiones que constantemente se están presentando en nuestras páginas y en nuestro chat de oración. Verdaderamente quedo sumamente conmovida cada vez que entro al chat y podemos ver la cantidad de situaciones que se están presentando. Tengo una sobrinita, ¿verdad? Aunque es hija de un primo mío que ya murió, pero yo la considero mi sobrina. Me ha solicitado la oración especial por una chica. Yo voy a estar subiendo su nombre al chat de oración. De hecho, creo que lo había subido, pero lo vuelvo a subir. En la que tiene 6 meses de embarazo y le han hecho un diagnóstico negativo sobre el nacimiento de su bebé y están pidiendo su oración. También tengo un tío muy delicado de salud, por lo que estoy solicitando que también se pueda orar. Un hermano de mi papá, el único hermano de mi papá que queda vivo, que podamos orar por su salud. Así que en este momento oramos al Señor
para comenzar nuestra transmisión de esta mañana. Padre Santo y Padre Bueno, en este momento entregamos nuestra vida y nuestras peticiones, nuestra mañana, este día, este último día laboral de nuestra semana de labores. Señor, entregamos todo en tus manos. Te agradecemos grandemente, Padre, por la manera extraordinaria que tú nos has guiado durante esta semana. Gracias por ese amor que siempre nos revelas en cada detalle, aún en medio de la naturaleza como tú nos hablas. Gracias, Padre, por darnos cada detalle de amor. Gracias por mostrarnos tu misericordia. Gracias por habernos guiado y conducido en las tomas de decisiones que tuvimos que hacer durante esta semana. Gracias por las oraciones contestadas. Gracias por aquellos que le has restaurado la salud, aquellos que le has abierto el camino, aquellos que los has acompañado, aquellos que los has liberado de la muerte, aquellos, Señor, que tú estuviste en medio de la crisis, aquellos que les devolviste la paz. Gracias, Señor, por haber contestado durante esta semana estas oraciones. Y hoy, Señor, queremos ponerte estas otras peticiones en tus manos, aquellos que oran por sus hijos, que están clamando por la necesidad de alguien, por aquellos que están en luto, que han perdido un ser amado y están pasando por un momento de tribulación. Entregamos cada una de esas necesidades en tus manos. Confiamos, mi Dios amado, que tú en tu misericordia, tú escuchas, pero no solamente escuchas, tú contestas. Quizás tu respuesta no es exactamente la que estamos buscando o en el tiempo que estamos buscando, pero esa respuesta llega y esa respuesta viene con un propósito y viene en el tiempo perfecto de Dios. Enséñanos a esperar a tu tiempo y siempre, Señor, tener esa cabeza levantada buscando ese rostro, porque vamos por más y vamos de gloria en gloria. En tus manos pongo a cada uno de mis hermanos, ponemos a cada uno de los enfermos. Te pongo a esta joven, Señor, que está pasando por este momento de turbación, espíritu, esperando la llegada de su bebé, pero con un pronóstico completamente negativo. Señor, que ya puedan pararse en tus manos, que tú obres conforme a tu voluntad y el propósito que tú tienes para la vida de esos padres. Entregamos a cada una de nosotros nuestras familias, nuestra fe y esta iglesia sin paredes que tú nos has dado. Que podamos seguir siempre creciendo en el conocimiento de tu palabra, pero mucho más en una amistad con Dios. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por estar presente. Gracias por decir, aquí estamos nuevamente. Gracias por expresar siempre, ¿verdad?, cuando se sienten que no podemos dar la transmisión, pero yo quiero decirle que usted tiene que estar pendiente de lo que yo anuncio, porque yo anuncié que nuestra transmisión no iba a salir ayer y ayer tenían unos cuantos perdidos buscando la transmisión y no la encontraban, pero yo envié el enlace. Espero que todos hayan podido, ¿verdad?, de alguna manera haberse conectado con la transmisión de nuestra amada Iglesia de Piantini en República Dominicana. De hecho, el enlace todavía está allí para que usted, ¿verdad?, las transmisiones de ellos terminan hoy su semana de oración de Reavívanos, Señor. Con respecto al Salmo 60, estábamos nosotros, a ver, ¿cuál leí? El 85, no 65. Con respecto al Salmo 85, que es el que estamos leyendo en la mañana de hoy, quiero resaltar algunos versículos antes de entrar a nuestro tema de hoy, y lo tengo que hacer, ¿verdad?, en forma rápida, que de hecho está muy vinculado con la clase de hoy. Dice, está hablando del dulce perdón de Dios. Y en este llamado, cuando dice en el versículo 7, muéstranos, Señor, tu infaltable amor y danos tu salvación. El versículo 8
hace una respuesta a cuando nosotros pedimos perdón a Dios. Y nosotros pedimos perdón a Dios no porque nosotros no los merezcamos, ni porque sea bueno, y no le comiences a sacar a Dios en cara, Señor, yo hice esto por ti, yo he trabajado tantos años por ti, yo te he dedicado mi vida, mis talentos, mi familia. Señor, tú sabes cuánto yo he aportado a tal ministerio, tú sabes, tú conoces mis sacrificios, tú sabes cuánto yo... Cuando tú vayas a donde el Señor, no, tú te piensas que Dios se olvidó de las cosas que tú has hecho por Él, no. Pero a la hora de aclarar situaciones con Dios, no trates de justificar o poner este fronte de que, sí, yo cometí algún error, pero mira todo lo que yo he hecho por ti. Es decir, a Dios no se le engaña de esa manera. Porque Dios va buscando una santidad en nosotros. De la misma manera que Dios no olvida todo lo que tú has hecho en favor de su mensaje del camino de la salvación, Él no se olvida de esto, pero tampoco eso invalida tus errores. No lo invalida. Y a la hora de que nosotros vamos a ir a buscar ese perdón inmerecido, nosotros no vamos a ir poniéndole a Dios delante nuestras buenas obras, porque Dios no se compra. Tú no puedes chantajear a Dios con las cosas buenas que has hecho en el pasado o dices que estás haciendo en el presente. Dice ahí, muéstranos, Señor, tu infalible amor y danos tu salvación. Verso 8 es importante. Escucharé lo que hable Dios el Señor. Entonces es una actitud de escuchar. Yo estoy pidiendo a Dios que perdone mis pecados, que arregle mi vida, que enderece mi camino, que cambie la retórica de mi vida. Estoy en busca de un cambio, de una transformación. Ahora entonces el próximo paso es escuchar. Tú vas a escuchar lo que Dios hable. El Señor, porque promete paz a su pueblo, a sus santos, para que no se vuelvan a la insensatez. Por eso Dios nos habla, familia, cada mañana. ¿Por qué estamos buscando la palabra de Dios todos los días? Porque tenemos que escuchar esta voz. Porque Dios nos necesita a nosotros librarnos de nuestra insensatez. Ciertamente su salvación está cerca de quien lo reverencia. Atiende y apréndelo esto. La salvación está cerca del que lo reverencia para que habite la gloria en nuestra tierra. Cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú buscas a Dios en humildad, no con jactancia ni sacando en cara todas las cosas buenas que hemos hecho, cuando nosotros venimos reconociendo, nosotros no somos polvo. Ahí dice que la salvación de Dios está cerquita de nosotros. Porque entre más pecadores nos encontramos, más cerca está la salvación de nosotros. Entre más buenos, entre más santos, entre más orgullosos nos sintamos nosotros de, wow, pues mire que yo estoy aquí en el pináculo de este monte. Entre tú más te acercas a la presencia santa del Señor, más pecador te sientes. Y te das cuenta que tu vida sin Él no es nada. Si el sol dejara de brillar, la luna jamás saldría. Se murió. Porque la luz que la luna refleja es porque la recibe del sol. Si no la tuviera, ella no existiera, no tuviera razón. Sería un pedazo de piedra oscura, inerte, total. Y entonces está ese versículo tan maravilloso de Salmos 85, 10, que dice, ciertamente, el amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahí está hablando de los dos lados del carácter de Dios, el lado de la justicia y el lado de la misericordia. ¿Dónde se besaron esos dos lados opuestos de Dios? En la cruz. En la cruz fue
el lugar donde esas dos líneas hicieron un vértice en el corazón de Jesús y por amor, en un acto de amor, la justicia y la misericordia se besaron. Hermoso. El Señor dará también el bien y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia irá delante de Él y sus huellas serán nuestro camino. Que así pueda seguir siendo. Que las huellas de la justicia de Dios sean nuestro camino. No te avecines, no te aventures a caminar delante de Dios. Y después estás mirando para ti, pregúntale, ¿voy bien? ¿Voy bien por el camino? No, Señor. Usted no camina delante de Dios. Él camina delante de ti y tú sigues sus huellas. Así que no corras cuando Dios camine. Cuando Dios camina, por más lento que camine, tú vas a caminar detrás de Él y vas a esperar su tiempo. Así que hermoso por demás está ese Salmos 85, que es el regalo de Dios para nuestra alma en la mañana de hoy, confiando de que tú puedas también ver el infalible amor de Dios. Escucha su voz y deja que la justicia y la misericordia de Dios se besen en tu corazón. Dicho esto, comparto con ustedes entonces la clase de hoy, que está para pelos. Hoy les acabo de subir un diagrama y yo quiero decirles que ustedes no se pierdan. Hay personas que me dicen, ay, no encuentro la transmisión. En estos días que hemos estado hablando acerca de los cumplimientos proféticos de las fiestas que Dios estableció en Éxodo 23, que es el capítulo que hemos estado profundizando sobre las 3 fiestas anuales, que tenían otras fiestas adentro que se unían a ella. Algunos se me pierden en la transmisión porque no están tratando de buscar el recuadro previo que yo subo anunciando la clase. Usted tiene que buscar los diagramas que estoy subiendo ahí para que usted pueda encontrar. Usted cuando vea el diagrama, un solo diagrama, usted presiona y ahí le va a entrar la transmisión. Lo que pasa es que ustedes se desesperan y no lo consiguen, pero yo con mucho gusto se los envío. Aquellos que no lo encuentran y me dicen, mira, no lo encuentro, yo se lo envío, pero les estoy explicando cómo encontrarlos, ¿ok? Así que vamos a comenzar a estudiar el tema de hoy. En el diagrama que les acabo de enviar, que ustedes están teniendo frente a su pantalla, sea de su celular o de su computadora, es un diagrama acerca de los 3 lugares del santuario, pero en esta hora, estas son las fiestas. Hay un título que debe estar encima de la palabra de los recuadros anaranjados que dicen primavera, otoño y otoño. Arriba de eso, yo voy después que termine la transmisión, voy a subir el recuadro completo para que usted lo tenga. Sencillamente bájelo a su computadora. Usted puede hacer un link ahí y usted baja y descarga ese diagrama a su celular para que lo pueda tener. A la parte de arriba de donde están esas, donde dice primavera, otoño y otoño, dicen las fiestas anuales. Hay un recuadro que dice las fiestas anuales. Y yo con este recuadro voy a hacer un pequeño repaso hasta la clase que dimos anterior para que usted pueda más o menos entender que las profecías de Daniel y Apocalipsis con referente al fin del mundo estaban ejemplificadas dentro de las fiestas que todo lo que tiene que ver con el ministerio de Cristo, el ministerio salvador de Cristo, estaban ilustrados como si fuera un dibujo donde Dios estaba ilustrando los 3 ministerios de Cristo. Por eso el santuario tiene 3 departamentos.
estaba el departamento del atrio, que era las afueras del santuario o el templo, donde todo el mundo podía entrar. ¿Ok? Todo el mundo, el pueblo donde podía entrar era ahí. ¿Ok? En ese departamento, todo lo que se hacía ahí tenía que ver con el ministerio de Cristo como Mesías o Redentor aquí en la tierra. Y lo estoy diciendo despacio para aquellos que están escribiendo. ¿Ok? Todo lo que se hacía en el atrio estaba relacionado con el ministerio mesiánico de Jesús como Salvador o Redentor y que se hacía aquí en la tierra. En el lugar santo, ahí se refleja el ministerio sacerdotal de Jesús que él iba a efectuar desde que ascendiera al cielo hasta el final de la profecía de los 2300 días, que era hasta el 1844, que ya lo expliqué en la clase anterior. ¿Okay? Por lo tanto, ese ministerio de Jesús era un ministerio de intercesión sacerdotal. En el atrio era el ministerio mesiánico como Salvador. En el santo era su ministerio sacerdotal como intercesor. Y en la profecía declaraba que ese ministerio de Jesús comenzó en el año 31, cuando Jesús muere y asciende al cielo, ¿verdad? Otros lo ponen desde el año 34, pero Jesús comenzó su ministerio desde que ascendió. En el 34 fue que se marcó la profecía donde se iba a predicar a muchos. Ok, pero esa profecía corre en el lugar santo desde el año 31 después de la muerte de Jesús hasta el 1844. Y en el lugar santísimo se iba a estar efectuando el ministerio de juicio de Jesús. Era un ministerio como sumo sacerdote en la que se iba más bien como juez de esta tierra, en la que se iba a estar haciendo un juicio. Así que ahí estaban los tres ministerios de Cristo: el ministerio mesiánico salvífico en el atrio, su ministerio sacerdotal en el lugar santo y luego en el Santísimo su trabajo como juez de esta tierra. Ok. Dicho esto, voy ahora a hacer el repaso en cómo las fiestas ubicaban dentro de cada uno de esos departamentos. Por ejemplo, en el que dice ahí, que es el de en la primavera, todas las fiestas, las fiestas que Dios estableció, porque posteriormente vamos a hablar de dos fiestas que se añadieron, pero eso los añadieron los judíos, no estaban dentro de las fiestas que Dios estableció en el Éxodo, ¿ok? Queremos estar claros en eso. De las fiestas que Dios estableció, esas fiestas se hacían desde el comienzo de la primavera al final de la primavera, comenzando casi el verano, y las otras fiestas se hacían al principio del otoño hasta el final del otoño. ¿Ok? Por lo tanto, las fiestas se hacían básicamente en primavera y en otoño. Esos son los dos épocas del año donde esas fiestas se hacían. En la primavera tenía que ver con las primeras cosechas del año y el otoño tenía que ver con las últimas cosechas del año. Ok. Vamos, fíjense en sus ojitos en el atrio. En el atrio, ahí era cuando se hacía los de la primavera. ¿Cuáles eran las fiestas que se hacían en la primavera que reflejaban el ministerio mesiánico de Cristo? Bueno, ahí tenemos la Pascua, que se celebraba la Pascua en el día 14 del primer mes, que era el mes de Nisan o el de Abib. Okay, estaba la Pascua, el pan sin levadura o ácimos, que es lo que ustedes ven ahí. Y
las primicias, que era cuando las gavillas, y eso era uno detrás del otro. En el día 14 se mataba el cordero, en el día 15 comenzaba la fiesta de 7 días de comer pan sin levadura, y el día 16 se presentaban las primicias, se mecían las gavillas. Ok. ¿Por qué yo digo que esas 3 fiestas representaban lo que se hacía en el atrio? Ok, porque la Pascua representaba la muerte de Jesús. Ok, la muerte de Jesús, y eso ocurrió en la tierra, y eso estaba representado por el altar del sacrificio. Y el lavacro representaba el bautismo. Después que Jesús murió, interesantemente, Jesús estableció que todo aquel que creyera en su muerte y fuere bautizado, ese sería salvo. Por lo tanto, ambas cosas se hacen en la tierra. Nadie se va a bautizar en el cielo. En el cielo no va a haber bautismo. El bautismo se hace aquí en la tierra. Tú aceptas la muerte de Jesús y te bautizas. Entonces tú recibes ese regalo de la salvación. Y eso se hacía en el atrio, porque el atrio representa la tierra. Ok. ¿Por qué aquí en la segunda sección dice primavera y después pongo un renglón y después pongo otoño? Ok, porque lo que se hacía en el lugar santísimo, parte se hacía en la primavera, al final de la primavera, y parte se hacía al comienzo del otoño. Ok, ahora, ¿qué del lugar santísimo se hacía al final de la primavera? Pues la fiesta de Pentecostés, ¿ok? O la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque 50 días después de presentarse las primeras gavillas, se contaban 50 días para celebrar la fiesta del Pentecostés. ¿Y cuándo eso se dio? Bueno, eso se dio justamente 50 días después de la muerte de Jesús. Más bien 50 días después del domingo de resurrección. A partir de ese domingo que se presentó Jesús y presentó las primicias de los santos que resucitaron y los llevó al cielo en ocasión de su resurrección, ese mismo día, ese domingo, comenzaron a contarse 50 días, de los cuales Jesús estuvo 40 en la tierra. Le dijo a su pueblo: yo me voy, pero el Consolador vendrá a sustituirme y Él estará con ustedes. Espérenlo 10 días en el aposento alto. Y ese día, a los 50 días exactos, como se hacía en la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende cuando ya Jesús estaba en el cielo. Jesús ya estaba, por eso ya eso entra dentro del lugar santo, porque el lugar santo y el lugar santísimo, lo que se hace en esos 2 departamentos es lo que se hace en el cielo. ¿Ok? En la tierra, la gente cree en Cristo y se bautiza. En el cielo, del cielo, Dios envía su Santo Espíritu. Ese Espíritu Santo está representado por el candelabro. Por eso le puse esa palomita al lado del candelabro. A los 10 días después que Jesús ascendió otra vez al cielo, Él hizo descender esa luz, ese Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo hizo descender y se cumplió lo que Dios había establecido con la fiesta de el Pentecostés. Pero no solamente, por eso es que usted va a ver que la ubicación del candelabro era igual a la ubicación de la mesa de los panes. Cuando usted mira la ubicación, que es muy importante, porque la ubicación de los muebles del santuario, su ubicación habla mucho de lo que tiene que ver. Si usted va a ver, la muerte de Jesús viene primero antes que el bautismo. Tú tienes que primero aceptar la muerte de Jesús y después bautizarte. Tú no te bautizas primero y después aceptas
el sacrificio de Jesús. Ese fue el error de la iglesia grande, la iglesia romana, que bautizan a los niños primero para que después conozcan a Jesús. No, el bautismo no se da sin conocimiento. La persona cuando se bautiza es porque tiene el conocimiento de lo que Jesús hizo por ella y acepta su salvación bajo su conciencia, no bajo un estado de inconsciencia de lo que es la niñez. Por eso en el santuario los muebles estaban en un orden específico. Y en el orden específico era que primero tú aceptas la muerte de Jesús como tu sustituto, luego tú te bautizas y después recibes la unción del Espíritu Santo. Ahora, debajo del candelabro está la mesa de los panes. ¿Por qué? Porque el ungimiento del Espíritu Santo, ¿qué hace? Hace que tú puedas llevar el pan del Evangelio, y por eso es que vas a ver ahí, como traté de poner ahí la ilustración de un predicador, de predicar el Evangelio. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos y los 120 que estaban en el aposento alto el día que recibieron la lluvia temprana del Espíritu Santo? Hablaron en lenguas porque era lo que necesitaban, había mucha gente de muchos países y comenzaron a predicar el Evangelio, ¿ok? A predicar el Evangelio. Por lo tanto, nosotros estamos viendo aquí que es unísono lo que está presentando aquí de que el Espíritu Santo, y eso ocurre en la primavera. En la primavera, cerrando la primavera, ocurre la fiesta del Pentecostés, donde se recibe el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y eso comenzó así. Ahí fue cuando la iglesia comenzó a crecer y comenzó la historia cristiana, donde el mundo comenzó a ser invadido, ¿cómo decir? A todo el mundo conocido de aquel entonces. Vemos los apóstoles, Pablo, Juan. Después de la muerte de los apóstoles comenzaron los cristianos a correr por todo el mundo. De hecho, las persecuciones que venían contra los cristianos, Dios lo utilizaba para que los cristianos, huyendo de los lugares donde eran perseguidos, pudieran llevar el evangelio a diferentes partes del mundo. ¿Me comprende? Estamos viendo que aún el nacimiento de la nación americana nace por la opresión que se tenía, la intolerancia religiosa que había en aquellos tiempos, y aquellos peregrinos salieron de Europa en aquel barco, en el Mayflower, y llegaron a la tierra de América buscando esa libertad, pero cuando llegan aquí establecen su fe protestante, que es con lo que se inicia el cristianismo en América. Entonces estamos viendo que desde esos tiempos el Espíritu Santo ha llegado para llevarnos a nosotros llevar el pan del Evangelio. No sé si hasta aquí me están siguiendo, ¿ok? Y te quiero contestar, Blanca Jurado, que me hace la pregunta de cómo hacer para hablar en lenguas. Es que nadie puede hacer nada para hablar en lenguas. Hablar en lenguas es un don espiritual que eso lo da el Espíritu Santo a quien Él quiere, pero es un don que solamente se da en casos de necesidades especiales. El don de lengua no es un don que marca la llegada del Espíritu Santo. Jesús recibió el Espíritu Santo en el Jordán y no habló en lenguas. ¿Ok? Y eso es un error que se ha enseñado dentro del cristianismo, que yo lo voy a poder explicar posteriormente en una clase, pero la creencia de que el derramamiento, la evidencia, como decir la evidencia o el sello de que el Espíritu Santo lo tenemos, es que tienes que hablar en lengua. Eso es un error. Moisés no habló en lenguas nunca, no hay una evidencia que Moisés habló en lenguas, que Isaías habló en lenguas, Jeremías habló en lenguas, que Daniel habló en lenguas, que José habló en lenguas, que Esther habló en lenguas, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, no hay ninguna evidencia de que ninguno de los profetas habló en lenguas, ni Elías habló en lenguas.
y estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, es un error, es una falacia, es una mentira que se ha estado estableciendo porque en el día del Pentecostés los discípulos recibieron el don de lengua. Y ya yo lo he explicado, recibieron el don de lenguas por el hecho de que se estaba celebrando la fiesta de las de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Estaban muchas personas allí. En el libro de Hechos lo dice, léanlo, en el libro de Hechos capítulo 2, estaban todas, habían 27 diferentes lenguas de personas de diferentes países y cuál era la necesidad ese día de predicar el evangelio en diferentes idiomas. Y Dios le dio ese don a las personas para poder suplir esa necesidad. El don no dio el don de sanidad porque no eran enfermos los que estaban en Jerusalén, eran personas de diferentes naciones que necesitaban escuchar el evangelio en su propia lengua. Pero los dones espirituales no se piden. Usted no puede decir, Señor, yo quiero que me des tal don, yo quiero que me des tal don, yo quiero tener el don de ser profeta, o el don de sanidad, o el don del discernimiento. No, la palabra es clara y dice que el don lo reparte el Espíritu Santo a quien Él quiere. Esto es ¿quién decide a quién se lo da? El Espíritu Santo. No nos apuntamos en una lista, ni le pedimos a Dios que nos los dé, ni nos portamos bien para que el Señor nos gratifique con eso. No. El Espíritu Santo sabe qué don le va a dar a cada cual y en qué momento específico lo va a hacer. Pero este tema lo toco después porque tiene muchas puntas. El tema del don de lenguas, solamente la gente lo ve desde un solo ángulo. No, señor. La Biblia es muy clara. Los que estamos medio enredados y enseñamos cosas enredadas somos los seres humanos. Pero la Biblia es sumamente clara con respecto al don de lengua, pero lo tocamos después. Ok, estoy aquí en el lugar santo. En el lugar santo ya vimos que como al principio de la primavera, al final de la primavera, se cumplen esos dos muebles del santuario, pues de esa fiesta, donde Dios da el Espíritu Santo, y desde ese entonces el Espíritu Santo ha estado en la tierra tratando de vivir en nosotros, ¿ves? Y guiarnos. Y también se comenzó la predicación del Evangelio. Ahora vamos a ir a ese mueblecito que está en el medio de esos dos. Desde el comienzo de la primavera del año 31, otros marcan el año 34, donde en la muerte de Esteban, en la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Las 70 semanas terminaban ahí prácticamente en la muerte de Esteban, que están las 70 semanas. Ahí Jesús comenzó a entrar a hacer un servicio especial en el lugar santo. Y es aquí donde me voy a estar hasta las 7:30. Yo tengo aquí las 7:10. Tenemos 20 minutos para yo compartir. Donde yo me quede, ahí me quedo, ¿ok? Porque quiero ser más fiel al tiempo, porque algunos se me pierden, se van y después, si usted se tiene que ir antes de que la transmisión termine, usted tiene que regresar a la transmisión para que usted pueda entender, porque después usted no va a entender. Y usted no piense que solo lo va a lograr. Esto es con la ayuda del Espíritu Santo y estar todos juntos. Ok. Voy a explicar algo muy interesante y muy importante que yo estoy segura que la gran mayoría ignora. La obra mediadora de Cristo en favor del hombre se representa en esta obra que se hacía aquí en el lugar santo, pero basado en una profecía de Zacarías que se encuentra en Zacarías 6, 12 y 13. Y es importante que usted escriba ese versículo en las anotaciones que usted está haciendo. Zacarías 6, 12 y 13 dice así: y les dirás, así dice el Señor Todopoderoso, el varón llamado retoño brotará de su raíz y edificará el templo del Señor. Retoño o vástago, dicen otras versiones. Algunos me preguntan qué versión yo uso generalmente para mis transmisiones. Yo uso Reina Valera
del 2000. Y la otra que uso es Reina Valera 1960, pero la que estoy usando ahora es Reina Valera del 2000. Y dice, versículo 13, edificará el templo del Señor, será revestido de majestad y se sentará en su trono a gobernar. Será un sacerdote en su consejo de paz entre los dos. Otras versiones dice, si edificará el templo de Jehová y llevará sobre sí la gloria y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, y el consejo de la paz estará entre los dos. Cuando hace referencia a Zacarías sobre ese templo, está hablando del templo real que hay en el cielo, del cual Dios le dio más o menos los planos a Moisés para que hiciera un santuario en esta tierra, que tuviera una idea de lo que realmente había en el cielo para que nosotros pudiéramos entender en los ministerios de Cristo en el cielo. Cuando Jesús asciende, una cosa interesante, que cuando Jesús asciende al cielo y entrega las primicias e inicia su trabajo sacerdotal, es interesante que leímos que en el año 34, cuando iban a apedrear a Esteban, dice que antes de apedrear a Esteban, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, creo que estábamos ayer viendo, que dice que él vio a Cristo parado al lado del Padre. No dice que estaba sentado sobre un trono de gloria. Dice que estaba parado al lado del Padre. ¿Por qué? Porque el trabajo de Jesús, que Jesús iba a realizar, era un trabajo de sacerdote. Entró como sumo sacerdote, pero iba a hacer el trabajo sacerdotal. Y lo que dice aquí es que él iba a reinar en un trono siendo sacerdote, no rey. No rey, siendo sacerdote. Dice la profecía de Zacarías: edificará el templo a Jehová y llevará sobre sí la gloria y se sentará y reinará sobre su trono siendo sacerdote sobre su trono y el consejo de la paz estará sobre él. ¿Ok? Es a Cristo a quien, cuando dice ahí que llevará sobre sí la gloria, a Cristo es a quien le pertenece la gloria de la redención de la raza caída por toda la eternidad. El canto de los redimidos será aquel que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados en su misma sangre. A él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y voy a estar leyendo del libro Conflicto de los Siglos, página 468 del libro pequeño, en el capítulo El Templo de Dios, que es el capítulo número, le doy rapidito el número del número 24, capítulo 24, el templo de Dios, en la página 468. Cuando dice, y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, no todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, que es un trono de un reino del que no habrá fin. Y eso fue lo que dijo el ángel a María en el libro de Lucas, capítulo 1, versos 32 y 33, que iba a reinar, iba a tener un reino sin fin sobre el trono de David. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en el trono en compañía de Dios eterno que existe sobre sí mismo. Está aquel que ha llevado nuestros padecimientos y con nuestros dolores se cargó, quien fue tentado en todo punto, así como nosotros, sin pecado. Por lo tanto, estoy explicando de que el libro es, escuchen bien porque no puedo estar dando mucho para atrás porque nunca termino. Estoy en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 24, titulado El Templo de Dios, página 468 del libro antiguo, el libro rojito. Ahí va diciendo que cuando Jesús asciende al cielo, Él se sienta no sobre el trono de gloria para reinar,
porque había un trabajo antes de que Cristo reine como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un trabajo previo que había que hacer como sacerdote y el santuario lo ejemplifica muy bien. Él tenía que ser un mediador. Ese era el trabajo que se hacía en el lugar santo, un trabajo de mediación. Por lo tanto, la profecía de Zacarías dice que él se iba a sentar sobre un trono, no como un trono de gloria, sino él iba a sentarse en el trono siendo sacerdote. ¿Ok? Y este sacerdocio aquí dice que Jesucristo está sentado ahora en el trono de su Padre, no como el trono de gloria, sino como de sacerdote o intercesor. Ok. Ese trabajo, ¿cuánto tiempo duró? Ok. Este ministerio, en la página 473 del mismo capítulo y del mismo libro, dice, el servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra que desempeñaba Cristo en el primer departamento del santuario en el cielo. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba perdón y aceptación acerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían escritos en los libros de registro. Y usted puede recordar que yo hice una explicación donde todos los días cuando se hacía el sacrificio, ya sea se hacían 2 sacrificios diarios, que a eso se le llama el continuo sacrificio, se hacía un sacrificio por todo el pueblo. Aparte a que cuando un pecador alguien reconocía que había pecado, tenía que llevar un cordero de la ofrenda al santuario. Y ahí les voy a explicar cómo era que se hacía esa ofrenda. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo, ponía las manos sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos figurativamente de sí a la víctima. Cuando el pecador llevaba el corderito al santuario, el pecador ponía sus manos sobre el corderito, confesaba sus pecados y simbólicamente transfería su pecado al cordero. Por lo tanto, ¿a quién iban a matar? Al cordero. Ok. Luego se mataba el animal, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La vida de la carne está en la sangre. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esa ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por medio de la sangre al santuario. Y yo quiero que tú vayas entendiendo esto que estoy diciendo. El pecador pasaba su culpa al cordero. Al cordero lo mataban, pero llevaban su sangre al lugar santo. ¿Quién llevaba la sangre al lugar santo? El sacerdote, no el pecador. El pecador se quedaba afuera orando. Por eso el sacerdote
ponía la sangre en un incensario que representa ese perfume de incienso, representaba las oraciones que hacía el pecador o el pueblo a la parte de afuera. Y él llevaba de esa sangre y salpicaba de esa sangre en la cortina que estaba delante de ese mueble que está en el lugar santo, ese mueble que está en el medio, salpicaba sobre la cortina que estaba ahí. Por lo tanto, ahora el pecado, ¿a dónde se llevaba? Se llevaba al santuario, del pecador al cordero y del cordero al santuario. Dice ahí que mediante esta ceremonia el pecado era transferido figurativamente por medio de la sangre al santuario. En ciertos casos, la sangre no era llevada al lugar santo, pero el sacerdote debía entonces comer la carne, como Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón, cuando le dijo en Levítico 10:17, diola él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Esta obra se hacía todos los días, día tras día, durante un año. Todos los días se llevaba la culpa del pecador al cordero y del cordero a través de su sangre al lugar santo, y allí se escribía. Era como decir, la cortina se convertía en un libro. Es como si la cortina se convirtiera en un libro y se escribía allí. Claro, la sangre hacía dos cosas. La sangre proveía perdón para el pecador, pero también con la sangre se escribía el pecado. Ya el pecador, en una forma figurativa, ya le estaba perdonado. Él estaba perdonado, pero su pecado estaba delante de Dios, escrito con la sangre sobre la cortina. Una vez al año, que era el gran día de la expiación, que esa es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se hacía al comienzo del otoño. La última fiesta que se celebraba era al final de la primavera, que era la del Pentecostés. Al comienzo del otoño, la primera fiesta que se hacía era esta, la fiesta de las trompetas o el día de la expiación. Entonces dice aquí que una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios. En el día de las expiaciones se llevaban 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos. Una suerte era para Jehová y otra suerte era para Azazel. El macho cabrío por el cual caía la suerte para Jehová era inmolado como una ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote debía llevarlo adentro la sangre de aquel, rociarla sobre el propiciatorio y delante de él. También había que rociar con ella el altar del incienso que se encontraba detrás del velo. Es decir, que una vez al año, cuando se hacía la fiesta de las trompetas, que era cuando se iba a entrar por primera vez y se entraba una vez al año al lugar santísimo, esa cortina, cuando se le daba muerte al macho cabrío, que era por Jehová, él, en vez de quedar separado, el sacerdote allí frente a la cortina se abría. Y él pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Eso era en lo que se hacía en la fiesta, ¿ok? Se abría la cortina y se llevaba la sangre al lugar santísimo. Al abrirse la cortina era como lo que dice más posteriormente, vamos a ver en la profecía de Daniel, que dice, y en la profecía de Apocalipsis, y los libros se abrieron. Cuando dice que los libros se abrieron, el juez se sentó y los libros se abrieron para comenzar un proceso de juicio, es exactamente lo que ocurría ahí. La cortina se abría
y comenzaba un proceso de juicio donde no solamente era el hecho de perdonar, los pecados se habían perdonado durante el año, ahora no era solamente perdonar, era ahora el acto de limpiar, borrar el registro, limpiar el registro del cielo. Esos libros ahora iban a entrar en un proceso de investigación. Ahora los nombres de las personas que se habían arrepentido durante un año iban a entrar en un proceso de un juicio en el que se iba a ver si todos esos pecados habían sido perdonados o alguien no había confesado alguno de sus pecados. Si algunos de sus pecados no habían sido confesados, recuerde que un pecado que no se confiesa es un pecado que no recibe perdón. Para que los pecados puedan ser perdonados, tienen que ser confesados. Por eso, para mí es muy importante, y usted me ha visto desde el año pasado, soy consistente en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo la importancia de celebrar la Santa Cena como una reconciliación con Dios. Y aquellos que entienden de que su vida necesita una transformación total y un nuevo nacimiento, como Dios le dijo a Nicodemo, deberían considerar tomar la decisión de nacer de nuevo por agua y espíritu. ¿Por qué? Porque en un bautismo como una Santa Cena, ahí está el proceso de perdonar pecados, aun aquellos que tú no recuerdas. Porque sin confesión no hay perdón. Entonces, cuando se abría la cortina, era como ahora no había nada que dividiera el trono del arca del pacto donde estaba la ley. Era al entrar a donde estaban las tablas de los 10 mandamientos que estaban dentro del arca del pacto, era entrar directamente a un juicio. Y cuando el sacerdote dice que entraba al lugar, tenía que llevar sangre y la sangre se echaba sobre la tapa que se llamaba propiciatorio, porque era una manera de que aquellos que sí habían confesado, aquellos por los cuales se le había perdonado los pecados, la sangre del cordero echada sobre la tapa del propiciatorio que representaba a Cristo, esa tapa representaba a Cristo. Por eso es que Pablo les dice que Jesús se hizo propiciación por nuestros pecados. Por eso es que estaban los 2 querubines sobre la tapa mirando hacia abajo, porque los ángeles contemplaban la obra de salvación que Dios estaba haciendo por el hombre. Por eso miraban hacia abajo, mirando hacia la tapa. Entonces, en ese momento, Él ponía la sangre sobre el propiciatorio para que todos aquellos que habían confesado, no solamente sus pecados sean perdonados, sino también sean borrados y quitados del santuario. Por eso es que se abría la cortina que representaba la apertura de los libros y por eso se echaba sangre sobre el propiciatorio, porque era por la sangre de Cristo que se solicitaba que no solamente hayan sido perdonados, sino borrados. Espero que me estén siguiendo ustedes poco a poco en esta explicación. Continúo aquí y dice, el servicio típico enseñaba importantes verdades. Perdón, antes de eso, déjenme verificar aquí la hora que tengo, ya son las 1:30, permítanme terminar con esta explicación. Esta última, estoy en la página 472. Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado, y además hacerles ver que no podía ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería que todos afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de la expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios con ayuno, oración y examen profundo del corazón. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley,
confesaba su culpa, expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe de un redentor, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida para la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima, rociaba con ella el propiciatorio encima mismo de la ley para dar satisfacción de su exigencia. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos figurativamente de él al macho cabrío. Este los llevaba luego lejos y se le consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra del servicio que se iba a hacer en el cielo. Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace en realidad en el santuario celestial. Después de la ascensión de Cristo, nuestro Salvador empezó a actuar como sumo sacerdote en el primer lugar del santuario, que era el lugar santísimo. Y dice allí Hebreos, que ese fue el versículo que yo subí para anunciar la clase de hoy, dice Hebreos 9:24, no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse delante de Dios por nosotros. Ahora, en la profecía de los 2300 días que yo di el miércoles, en la profecía de los 2300 días terminaba cuando decía, ¿hasta cuándo el santuario será purificado? Dice hasta 2300 días. Y cuando estudiamos la profecía de las 70 semanas, para llegar a los 2300 días se necesitaban 1810 años. Desde el año 34, que es donde terminó la profecía de las 70 semanas, faltaban 1810 años para llegar a esos 2300 días. ¿Y qué fecha cayó? 1844. Por lo tanto, en el año 1844, en otoño, tal como ocurría en las fiestas de los tabernáculos, en la fiesta de las trompitas, que era al principio, que era ahí en otoño de 1844 se cumplió la profecía de los 2300 días, donde Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, pero no en una forma figurativa, sino en una forma real. ¿Dónde está Jesús ahora mismo haciendo el mismo trabajo? Desde el 1844 hasta hoy, que estamos en el 15 de enero del 2021, ¿ok? Jesús está haciendo ese trabajo. Por lo tanto, de las fiestas que se hacían en el antiguo Israel, nosotros estamos ahora mismo viviendo la fiesta de las trompetas. Porque desde a partir de 1844 hasta acá, este es el trabajo que Jesús está haciendo. Revisando los libros. En la clase del lunes, recuerde que ni sábado ni domingo tendremos clase. Nuestro matinal de A Solas con Dios no lo vamos a tener. ¿Ok? Sencillamente, en forma de apartar, el lunes voy a explicar algo sobre lo que se hace allí, de lo que Dios está haciendo, porque hay mucha gente que me pregunta que cuándo comienza el juicio de los vivos, si mi nombre ya pasó, si ya mi nombre pasó, pues ya yo estoy perdido, que para qué estoy aquí. Bueno, un enredo que la gente tiene con eso, pero la Biblia es demasiado clara para eso, así que vamos a estar estudiando eso poco a poco. Espero que hayan sido bendecidos por la clase de hoy, hayan podido comprender las fiestas junto con el santuario y la realidad de lo que ellas representaban.
Oramos al Señor en esta hora. Padre Santo, gracias, porque tú eres tan hermoso, porque tú no quieres dejar a tu pueblo en la ignorancia, porque la promesa del Espíritu que cayó aquella vez en Pentecostés para los discípulos sigue extendiéndose hasta nuestro tiempo, y ese bautismo de esa lluvia temprana sigue cayendo sobre nosotros, y ese Espíritu Santo nos sigue guiando a toda la verdad para hacernos libres, libres de la ignorancia, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos seguir estudiando tu palabra, siguiendo los pasos, dando un paso a la vez para tener este conocimiento que tú quieres darnos. Gracias por la presencia del Espíritu Santo, que no solamente nos lleva al conocimiento de las doctrinas o de las profecías. Él quiere hacer algo mejor que eso. Él quiere conducir nuestra vida para enseñarnos a tener una relación personal con Dios. Que no conozcamos a un Dios histórico o a un Dios profético, sino que podamos conocer a un Dios personal, mi Salvador, mi mejor amigo. Que así sea, Señor. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasen todos un buen día, sean todos profundamente bendecidos, y nos estamos viendo mañana, sábado, en el culto que siempre tenemos a las 11 de la mañana. Recuerda que mañana tú vas a tener tú a solas con Dios. Vamos a tener una programación, nuestra nueva programación comienza a correr desde el 1 de febrero. Nos estamos dando el espacio durante el mes de enero de nosotros reorganizar nuestra nueva programación, así que he tenido mucho trabajo. Esperamos en el Señor de que podamos empezar espérelo, que el 1 de febrero usted va a ver una nueva programación. Seguimos con A Solas con Dios, pero vamos a tener nuevas secciones y cosas que van a ser bien hermosas para tu vida. Así que gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Estuvo contigo Lizenit Polanco, y recuerda que nuestro ministerio está para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Buen día.